Hola, en este video trabajamos las páginas 34 a 37 de nuestro libro de formación cívica y ética, sexto grado. En estas páginas vamos a profundizar acerca de tomar conciencia para decidir en libertad. Para tomar decisiones es importante asumir una actitud reflexiva que no dañe a otras personas ni a uno mismo. Y para comenzar nos solicitan realizar una de las actividades. Y nos pide, retomen el caso de Rogelio y Julio y dialoguen para responder estas preguntas. ¿Cómo cambiaría el final de la historia si Rogelio hubiera pensado en las consecuencias de contar el secreto de Julio? ¿Piensan que habría hecho lo mismo de todas formas? ¿Qué acciones habrían ayudado a Rogelio a evitar un problema con Julio? 2. Continúen con la reflexión sobre el caso y realicen lo siguiente. Corten una hoja en 3 partes y en cada una escriban una acción que pueda ayudar a Rogelio a actuar de otra forma. B. Reúnan las sugerencias de todos, selecciónenlas al azar y léanlas en voz alta. C. Anoten en el pizarrón las respuestas que vayan leyendo. Identifiquen los 3 más frecuentes. Identifiquen las 3 más frecuentes. ¿Todos están de acuerdo en que esas 3 respuestas hubieran ayudado a Rogelio a actuar de forma respetuosa? Escriban en su libreta de notas en qué estuvieron de acuerdo y en qué no coincidieron. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera actividad. Recuerda, en estas preguntas no hay respuestas correctas, puesto que son respuestas de opinión. Así que pon pausa al video, respóndelas de acuerdo a lo que tú opines y vuelvo en un momento para que comparemos tus respuestas. Ahora es tiempo de que compares tus respuestas. Respecto a ¿cómo cambiaría el final de la historia si Rogelio hubiera pensado en las consecuencias de contar el secreto de Julio? Bueno, en este caso, en mi opinión, yo creo que sí cambiaría porque seguramente Julio hubiera continuado siendo amigo de Rogelio. Además, si Rogelio hubiera antepuesto su amistad y principios, la decisión que tomó hubiera sido diferente. Así que considero que no habría hecho lo mismo. Quizás él hubiera reflexionado un tanto más y, como mencionamos, hubiera antepuesto su amistad y sus principios, hubiera decidido no contar el secreto de Julio. Y nuevamente te recuerdo, no hay respuestas correctas, es de acuerdo a lo que tú opines. Ahora bien, ¿qué acciones habrían ayudado a Rogelio a evitar un problema con Julio? Bueno, yo aquí te estoy poniendo 5 ejemplos, tú puedes agregar algunas otras acciones que consideres que hubieran contribuido a que Rogelio no tuviera problemas con Julio. En mi caso coloqué que una de las acciones que le hubiera ayudado sería reflexionar más su decisión, no dejarse llevar por los prejuicios, es decir, por ser más popular, interponer sus principios, como el respeto, la justicia, la amistad, etc. Hablar con Julio sobre el dilema en que se encuentra, porque quizá pudo haber platicado con Julio y decirle que, bueno, pues él quería ser más popular, pedir consejo a otra persona, por ejemplo, un familiar, un maestro, etcétera, sobre su proceder. Y bueno, pues quizá un adulto u otra persona le hubiera sugerido no contar el secreto de su compañero. Ahora vamos a la segunda actividad, en la cual nos solicita continuar reflexionando sobre el caso y es nuevamente reflexionar sobre acciones que puedan ayudar a Rogelio a actuar de otra forma, es decir, a no contar su secreto. Entonces recuerda, aquí puedes cortar una hojita en 3 partes y elegir 3 de las acciones que te menciono o agregar algunas otras que tú hayas colocado. En mi caso, si te das cuenta, son las mismas que ya mencionamos anteriormente. Así que te reitero, elige 3 o agrega alguna otra que tú hayas pensado. Y bueno, a partir de esto, dice que hay que reunir las sugerencias de todos tus compañeros para de esta forma poder reflexionar en grupo e ir anotando en el pizarrón las respuestas que se vayan leyendo. Recuerda que aquí va a ser muy importante que compares estas acciones que tienes tú con las que proponen tus demás compañeros para evitar que Rogelio cuente el secreto de Julio.
Y la última pregunta nos indica, ¿todos están de acuerdo en que esas 3 respuestas hubieran ayudado a Rogelio a actuar de forma respetuosa? Y hay que escribir un acuerdo. Por ejemplo, en mi caso, coloqué que efectivamente coinciden que Rogelio hubiera actuado mejor si hubiera tomado alguna de las acciones que ya mencionamos en la parte de acá arriba. Y quizá va a haber algunos compañeros que no coincidan contigo en las sugerencias, así que también deberás colocar cuántos compañeros no estuvieron de acuerdo y bueno, pues quizá el argumentar por qué no estuvieron de acuerdo. A lo mejor ellos consideran que la decisión de Rogelio fue buena. Pero recuerda, en estas preguntas no tenemos respuestas correctas como tal, puesto que son opiniones. Ahora vamos a regresar a nuestro libro, donde precisamente se nos menciona que ser conscientes de nuestras acciones es reconocer las consecuencias constructivas o destructivas que pueden ocasionar. Recuerda que constructivas pues va enfocado a algo positivo y destructivo a algo negativo. Por ello, es fundamental que reflexionemos antes de actuar y dirijamos nuestras decisiones de forma honesta y solidaria con los demás. Es decir, no solo pensar en nuestro beneficio. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que guía nuestras acciones. Rogelio tenía la necesidad de sentirse aceptado, de formar parte de un grupo y tener amigos. Todos tenemos derecho a ser parte de un grupo, vivir en un ambiente de bienestar y divertirnos en libertad, pero también necesitamos pensar en las formas de ejercer esa libertad sin dañar a otros. Recuerda, siempre que tomes una decisión, no solo debes pensar en ti mismo, sino también en las necesidades de los demás y en ser solidario con ellos. Ahora bien, vamos a revisar la siguiente guía que se titula Guía para actuar con respeto y responsabilidad. Y a partir de ello vamos a analizar si le serviría a Rogelio en la situación que ya hemos descrito anteriormente. Nota cómo el primer paso de esta guía es reconocer nuestras necesidades. Por ejemplo, en el caso de Rogelio ya dijimos que su necesidad era sentirse aceptado y tener más amigos. Después de eso, debes analizar las opciones que tienes. Por ejemplo, en el caso de Rogelio, pues era contar el secreto de Julio para lograr ser aceptado o callarlo y solamente quedarse con un amigo. Después hay que elegir una acción. En el caso de Rogelio y Julio, pues Rogelio decidió contar el secreto de Julio. Sin embargo, también pudo elegir la otra opción que tenía. Y finalmente, y lo más importante, es reflexionar sobre si su acción es respetuosa contigo y con las demás personas involucradas. Si es así, bueno, pues puedes seguir adelante, ya que no solo estás pensando en ti, sino también en los demás. Pero si tu respuesta es no, entonces sería importante que te detengas y analices otras opciones. Y bueno, para que nos quede más claro cómo debemos actuar con respeto y responsabilidad, vamos a realizar la siguiente actividad en la cual vas a identificar una necesidad que tengas en común con tus compañeros o con los integrantes de tu equipo. Después vas a escribir en una tarjeta una acción que satisfaga esa necesidad. Posteriormente colocarás esas tarjetas boca abajo y al azar elegirás una. Vas a leerla en voz alta y con ayuda de la guía para actuar con respeto y responsabilidad, que recuerda que es la que tienes en el lado izquierdo de tu libro, vas a analizar y discutir si la acción respeta la dignidad de otros. Y recuerda, si consideran que la acción es negativa, es decir, que no ayuda a los demás y que solo están pensando en sí mismos, deberán elegir otra tarjeta y ver si esta acción ya favorece a los demás y no solo a ti mismo. Yo aquí te estoy colocando 2 ejemplos de cómo puedes realizar esta actividad. Por ejemplo, en la primer necesidad coloqué que necesito unos zapatos nuevos. Recuerda, el primer paso es reconocer mi necesidad. Ya lo hicimos, ya sé que necesito unos zapatos nuevos. Ahora bien, segundo paso, analizo las opciones. Y bueno, pues aquí te dejé 3 acciones que podría tomar
si necesito unos zapatos nuevos. Este es el tercer paso de la actividad. Recuerda que una vez que hayas identificado las necesidades, deberás escribir acciones que te ayuden a solucionarla. Por ejemplo, yo coloqué pedir a tu mamá si te los puede comprar, hacer berrinche hasta que te los compren, revisar mis ahorros y gastarlos en mis zapatos. Ahora bien, tercer paso, elijo una acción. Vamos a suponer que yo eligiera hacer berrinche hasta que me los compre. Entonces, a partir de esta acción, vamos a realizar lo que nos indica el paso 5, que es analizarla con la guía para actuar con respeto y responsabilidad. Y recuerda que en ese paso debemos reflexionar si esa acción es respetuosa contigo mismo y con los demás involucrados. En este caso, por ejemplo, no sería una acción respetuosa, ni contigo mismo, ni con los demás, puesto que estás tomando una acción negativa hasta que tu necesidad se vea satisfecha. Entonces, como en este caso sería que no es una acción que sea respetuosa ni contigo ni con los demás, hay que detenerte y analizar otras opciones. Así que en caso de que te suceda lo mismo y la acción que hayas elegido no sea respetuosa contigo o con los demás, entonces lo que deberemos hacer será elegir otra opción. Vamos a suponer que ahora elegí revisar mis ahorros y gastarlos en los zapatos. Entonces, nuevamente recuerda los pasos. Reconozco mi necesidad, necesito unos zapatos nuevos. Analizo las opciones, tenemos 3 diversas. Elijo una acción, ya dijimos cuál fue, revisar mis ahorros y gastarlos en los zapatos. Reflexiona, ¿esa acción es respetuosa contigo y con los demás? Sí, así que ahora sí puedes seguir adelante. Otra buena opción podría ser también pedir a tu mamá si te los puede comprar, puesto que estás haciéndolo de forma respetuosa. Entonces, recuerda, tú deberás escribir una necesidad, algunas acciones que te ayuden a satisfacerla y después con ayuda de la guía, identificar si es que esa acción es favorable o no es favorable. Ahora vamos a revisar otro ejemplo. Ahora mi necesidad es que quiero ser más popular, como en el caso de Rogelio. Y tengo aquí diferentes acciones que podría hacer para lograrlas. Por ejemplo, puedo tratar mal a los demás para que me respeten. Puedo ser amable y sincero con los demás para que se quieran hacer mis amigos. O puedo también practicar algún deporte para que los demás me admiren. Entonces, recuerda, ya reconocimos nuestra necesidad, que es querer ser más popular. Ya analizamos las diferentes opciones. ¿Cuál elegirías tú? Muy bien, en mi caso yo elegiría ser amable y sincero con los demás. En tu caso, pudiste haber elegido cualquier otra de las opciones. Una vez que lo hayas hecho, ahora reflexiona. ¿Tu acción es respetuosa contigo y con los demás involucrados? En mi caso, sí, puesto que voy a ser amable y sincera con los demás, entonces puedo seguir adelante. Recuerda, si en tu reflexión resulta que sí, sigue adelante. Si resulta que no, cambia tu acción. Y repite este ejercicio con las necesidades que tú consideres que tienes actualmente. Esto lo deberás hacer cada que tengas que tomar una decisión o te encuentres en un dilema. Recuerda que esta guía te ayudará a actuar con respeto y responsabilidad. Ahora nuevamente vayamos a nuestro libro. Y bueno, en nuestro libro precisamente se nos indica qué capacidades en acción estamos poniendo. Y la principal es actuar con responsabilidad. Cuando te enfrentes a situaciones complicadas, recuerda, calma tus emociones. Utiliza la guía para actuar con respeto y responsabilidad y prevé las consecuencias. Y por último, decide y actúa con libertad y respeto. Recuerda que lo más importante es que seas libre, pero también respetes a los demás. Y precisamente ahora vamos a retomar esa parte. Aprendemos a ser libres con autonomía.
Conforme crecen, han aprendido a tomar decisiones de manera cada vez más autónoma. Recuerda que autónoma se refiere a que lo haces por ti mismo. Pero, ¿qué podemos hacer para estar seguros de que tomamos decisiones con base en el respeto y en favor de la convivencia? Lean el siguiente caso. A Andrea le dejaron de tarea investigar sobre la historia de África. Fue a la biblioteca de su escuela y sacó varios libros para consultarlos. Ya en casa se puso a leer y accidentalmente derramó jugo en uno de los libros. Su hermano le recomendó arrancar las hojas manchadas y no decir nada a nadie. Ahora bien, lee las siguientes opciones, las cuales son ejemplos de lo que Andrea podría hacer. Recuerda, ya identificamos la problemática o necesidad, que en este caso pues sería que ha derramado jugo en uno de los libros. Ahora vamos a ver qué acciones podría tomar. Enfrentar la situación minimizando el daño, inventar la excusa que su perro estropeó el libro, devolver el libro sin decir nada, o asumir la responsabilidad y comprometerse a reparar el daño. Ahora bien, elijan la opción que considere el bien común, es decir, que no solo favorezca a Andrea, sino también favorezca a los demás. ¿Qué opción consideraría esta parte? Correcto, sería asumir su responsabilidad y comprometerse a reparar el daño, puesto que no solo estaría pensando en ella, sino también en las demás personas que van a leer ese libro. Ahora bien, identifiquen entre los valores de la derecha, es decir, estos valores que aparecen en la parte derecha de tu página, los que se relacionan con la opción que eligieron. Así que léelos y ve señalando los que consideres que en este caso necesita Andrea para poder enfrentar la decisión que ha tomado. Muy bien, sería valentía, porque va a aceptar un error que cometió a pesar de las consecuencias. También tendría empatía, puesto que está pensando no solo en ella, sino en los demás. Honestidad, al decir la verdad. Responsabilidad, puesto que está dispuesta a reparar el daño. Y compromiso con ella misma y con los demás, puesto que nuevamente reiteramos, no solo está pensando en ella, sino también en las demás personas que quieran leerlo. Finalmente, compartan sus reflexiones con el resto del salón. Recuerda que quizá tú pudiste haber señalado algún otro valor y esto dependerá de tu opinión. Finalmente, retomemos que cuando actuamos sin pensar, corremos el riesgo de lastimarnos y lastimar a otros. En cambio, si cada día hacemos el ejercicio consciente de guiar nuestras acciones con base en principios y valores, actuaremos ejerciendo nuestra libertad, al mismo tiempo que consideramos el bien común. Esto nos permite cuidarnos y relacionarnos con el entorno de mejor manera. Así que recuerda, cuando necesites tomar una decisión o una acción para cubrir una necesidad, debes preguntarte si realmente tus acciones son positivas y ayudan también a los demás o solamente estás pensando en ti mismo. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.